Ella dijo que su esposo del trabajo la entendía mejor que yo. Así que me hice a un lado y la dejé tenerlo. 2 años después, regresó divorciada, arruinada y sola mientras yo estaba de vacaciones con mi familia. Mi esposa me dijo que carecía de la sofisticación corporativa que ella anhelaba, justo después de que yo consiguiera mi mayor encargo hasta la fecha. No se me escapó la ironía de que Daniela soltara esta bomba en Il Forno di Firenze, el mismo restaurante italiano donde una vez me había dicho que mi pasión por la carpintería era lo que la había enamorado de mí. Soy Carlos, tengo 31 años y me gano la vida fabricando muebles a medida en Guadalajara. No las cosas de línea de montaje que encontrarías en las grandes cadenas, sino piezas artesanales que tardan meses en completarse y cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Había pasado los últimos 6 años construyendo mi reputación, una mesa de comedor y un juego de dormitorio a la vez, trabajando jornadas de 16 horas en mi taller, pasando lentamente de reparar antigüedades dañadas a crear piezas originales que clientes adinerados se encargaban para las casas de sus sueños. Daniela y yo llevábamos 4 años casados, 7 juntos, y siempre había pensado que estaba orgullosa de lo que yo había construido a partir de nada más que talento en bruto y una obstinada determinación. Ella trabajaba como especialista en capacitación corporativa en consultores Premier, ayudando a empresas de la lista Fortune 500 a mejorar sus programas de desarrollo gerencial, con un sueldo sólido mientras yo luchaba en los primeros años, cuando mi negocio apenas cubría los gastos. Ese martes por la noche de marzo, había planeado nuestra cena de celebración porque acababa de asegurar el contrato que lo cambiaría todo, un juego de comedor completo para la mansión de un ejecutivo tecnológico en Puerta de Hierro, valorado en 630.000 pesos y con el tipo de intrincado trabajo de marquetería que me establecería como uno de los principales artesanos de muebles de Jalisco. Había hecho reservaciones en Il Forno di Firenze con 2 semanas de antelación. Incluso había pedido una botella de un tinto de Ensenada, un ensamble de Monte Sanic que habíamos compartido en nuestro 3er aniversario, esperando brindar por el hito que demostraba que mi poco convencional carrera profesional finalmente había dado sus frutos. Daniela llegó 20 minutos tarde, ofreciendo una disculpa distraída sobre una sesión de estrategia de última hora con Ricardo, su colega y gerente de proyectos senior, quien se había convertido en un tema de conversación cada vez más frecuente en los últimos 6 meses. Había estado escuchando el nombre de Ricardo constantemente, lo brillante que era en las presentaciones a clientes, cómo había ayudado a reestructurar la metodología de capacitación de su firma de consultoría, cómo entendía los matices de la cultura corporativa que, aparentemente, pasaban completamente por encima de mi cabeza de obrero. Lo que no me había dado cuenta era que su colaboración profesional había evolucionado hacia algo mucho más íntimo, con sesiones de lluvia de ideas por la noche y reuniones de café los fines de semana que Daniela había presentado como contactos esenciales para su avance profesional. Pasó la primera mitad de nuestra cena revisando correos electrónicos del trabajo y respondiendo a mensajes de texto, apenas reconociendo mis intentos de compartir los detalles de mi encargo, mientras las ideas de Ricardo dominaban su conversación. Cuando finalmente le pedí que guardara el teléfono para que pudiéramos celebrar juntos de verdad, me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de lástima e impaciencia que me hizo sentir como si estuviera interrumpiendo algo importante. Me dijo que Ricardo la había estado ayudando a reflexionar sobre sus objetivos profesionales a largo plazo y le había hecho darse cuenta de que necesitaba estimulación intelectual de alguien que entendiera sus ambiciones, alguien que operara a su nivel en el mundo de la consultoría corporativa, donde el pensamiento estratégico y las relaciones con los clientes importaban más que la artesanía artística. Escuché en silencio mientras explicaba que, aunque respetaba mis habilidades artísticas y reconocía que había construido algo impresionante, mi carrera de artesano carecía fundamentalmente de la sofisticación y el potencial de crecimiento que necesitaba en un compañero de vida, especialmente ahora que Ricardo le había mostrado lo que se sentía al conectar con alguien que compartía su perspicacia para los negocios y su impulso profesional. Anunció que ya había programado consultas con 2 abogados de divorcio y que presentaría los papeles en el transcurso de la semana, afirmando que su relación con Ricardo le había revelado lo que le había estado faltando en nuestro matrimonio. Un compañero que pudiera igualarla intelectualmente y entender las discusiones de estrategia corporativa que la energizaban más de lo que cualquier conversación sobre vetas de madera o ensamblajes de muebles podría hacerlo jamás. Terminé mi pollo a la parmesana metódicamente, procesando cada palabra mientras ella esbozaba su visión de un futuro con alguien que pudiera discutir proyecciones trimestrales y posicionamiento en el mercado, en lugar de los detalles técnicos de las uniones de mortaja y espiga que, aparentemente, la aburrían hasta las lágrimas. La parte más sorprendente no fue ni siquiera su decisión de irse, sino su completo desprecio por todo lo que yo había trabajado para construir,
como si mis 6 años de jornadas de 18 horas y manos callosas no significaran nada en comparación con las presentaciones de PowerPoint y los eventos de networking corporativo de Ricardo. Cuando llegó la cuenta, pagué los 2.500 pesos sin discutir. Le dije que podía quedarse con la casa, ya que mi taller ampliado tenía un espacio habitable perfectamente adecuado encima, y le deseé tranquilamente éxito con Ricardo. Salí hacia mi camioneta, dejándola sentada allí con una expresión de asombro que sugería que esperaba que le rogara que reconsiderara una relación que ella claramente ya había descartado por ser profesionalmente insuficiente para sus elevadas ambiciones. Mudarme al espacio ampliado sobre mi taller se sintió como volver a casa en lugar de empezar de nuevo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el matrimonio que acababa de perder. A las 2 semanas de nuestra conversación sobre el divorcio, Daniela había empacado su ropa de diseñador y se había mudado directamente al apartamento de Ricardo en el centro, publicando historias en Instagram sobre sus sofisticadas cenas y viajes de fin de semana a San Miguel de Allende con leyendas sobre finalmente encontrar a su igual intelectual y alma gemela profesional. La cronología de su relación era sospechosamente conveniente. Había pasado de ser una mujer casada a una novia que vivía con su pareja sin perder el ritmo, lo que sugería que esta transición había sido planeada mucho antes de nuestra conversación en il Forno di Firenze. Pasé esas mismas 2 semanas convirtiendo el loft sobre mi taller en un cómodo apartamento tipo estudio, instalando un mejor aislamiento, mejorando la zona de la cocina y creando un espacio habitable que reflejaba mis preferencias reales en lugar de la estética de diseño inspirada en Pinterest de Daniela, que siempre se había sentido más como una sala de exposición que como un hogar. Mi hermana, Sofía, me ayudó a pintar las paredes y a organizar los muebles mientras servía como mi terapeuta no oficial. Su formación como fisioterapeuta le daba una perspectiva única sobre cómo el estrés emocional se manifiesta físicamente y cómo la curación requiere tanto tiempo como un movimiento intencional hacia adelante. Sofía tenía 25 años, era ingeniosa y nunca le había gustado especialmente la tendencia de Daniela a tratar mi negocio de muebles como un pasatiempo caro en lugar de la carrera legítima que había pagado la mitad de nuestra hipoteca y financiado la colección de bolsos de diseñador de Daniela. Señaló patrones a los que yo había estado ciego durante años, como Daniela había pasado toda nuestra relación socavando sutilmente mi confianza con comentarios sobre considerar carreras más estables o cuestionando si los muebles a medida representaban un plan de negocios sostenible a largo plazo para alguien que quería mantener adecuadamente a una familia. Había estado tan centrado en demostrar mi valía a través del éxito financiero que me había perdido por completo la incompatibilidad fundamental que nos había condenado desde el principio. Daniela necesitaba un compañero que validara su estatus social y sus ambiciones profesionales, mientras que yo necesitaba a alguien que realmente respetara el oficio que había pasado años perfeccionando y que entendiera que el trabajo significativo no siempre se medía por jerarquías corporativas o niveles salariales. El proceso de divorcio avanzó sorprendentemente rápido, ya que habíamos mantenido finanzas relativamente separadas durante nuestro matrimonio. Daniela parecía ansiosa por comenzar oficialmente su nueva vida con Ricardo, firmando los papeles sin oponerse y llevándose solo sus pertenencias personales de nuestra casa compartida, junto con la mesa de centro que yo había hecho durante nuestro 2.º año juntos. Eso me dolió, hasta que me di cuenta de que probablemente solo quería una pieza de conversación que demostrara que una vez estuvo casada con un artesano talentoso antes de ascender a una asociación profesional seria. Un mes después de su partida, mi taller se había transformado en algo que nunca antes había experimentado durante nuestro matrimonio. Un lugar de encuentro para otros artesanos y propietarios de pequeñas empresas que apreciaban la artesanía auténtica y entendían los desafíos únicos de construir algo significativo desde cero en lugar de escalar la escalera corporativa de otra persona. Mi vecino Marcos, un artista de la cerámica que creaba impresionantes piezas de alfarería para galerías de alta gama, comenzó a pasar por las mañanas para tomar café y tener conversaciones creativas que me energizaban más que cualquier discusión sobre estrategia empresarial. Elena, que restauraba motocicletas antiguas y entendía la satisfacción de devolver la belleza mecánica a la vida, se convirtió en una visitante habitual, seguida por David, un trabajador del metal que creaba barandillas y portones a medida para las casas más exclusivas de Guadalajara y que podía apreciar la precisión técnica requerida para uniones de muebles que durarían generaciones. Eran personas que entendían la profunda satisfacción de crear algo duradero con sus manos, que podían apreciar la habilidad técnica requerida para complejas uniones de cola de Milano o la paciencia necesaria para lograr el acabado perfecto frotado a mano en una mesa de comedor que se convertiría en una reliquia familiar en lugar de un mueble desechable.
Por primera vez en años, me di cuenta de cuánta energía mental había estado gastando defendiendo mis elecciones de carrera y justificando mi pasión, en lugar de simplemente disfrutar del trabajo que me llenaba por completo y me conectaba con una tradición artesanal que se remontaba a siglos. Mi negocio comenzó a expandirse de forma natural a medida que se corría la voz en la comunidad de diseño de interiores de Guadalajara sobre mi atención al detalle y mi disposición a abordar proyectos personalizados complejos que otros carpinteros no podían manejar o no intentarían debido a la inversión de tiempo requerida para piezas verdaderamente excepcionales. Los diseñadores de interiores comenzaron a referirme clientes específicamente para piezas destacadas que requerían tanto habilidad técnica como visión artística. Y me encontré en la envidiable posición de rechazar trabajos de reparación más pequeños para centrarme exclusivamente en el tipo de encargos desafiantes que impulsaban mis habilidades y justificaban los precios premium que reflejaban el verdadero valor de los muebles hechos a mano. Mientras tanto, la presencia de Daniela en las redes sociales documentaba cada detalle de su vertiginoso romance con Ricardo a través de publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre metas de pareja de poder, eventos de networking corporativo donde posaban con otros profesionales exitosos, y escapadas de fin de semana que parecían diseñadas para transmitir su sofisticado estilo de vida en lugar de capturar momentos genuinos de conexión. 6 meses después de que Daniela se mudara con Ricardo, su cuento de hadas laboral comenzó a desarrollar algunas grietas serias que hicieron que mi tranquila vida en el taller pareciera cada vez más atractiva en comparación. Los primeros signos de problemas surgieron cuando otros empleados de consultores Premier comenzaron a notar el evidente favoritismo de Ricardo y Daniela durante las reuniones con clientes, su tendencia a presentar propuestas conjuntas que de alguna manera siempre los posicionaban como el equipo principal, y su hábito de programar sesiones de estrategia privadas que parecían más cenas íntimas que una colaboración profesional. Me enteré de su drama laboral a través de amigos en común que todavía trabajaban en la escena de la consultoría corporativa de Guadalajara. Al parecer, su relación se había convertido en el tipo de chisme de oficina que causa pesadillas a los departamentos de recursos humanos. El rendimiento de Daniela como especialista en capacitación comenzó a sufrir notablemente a medida que se centraba más en mantener su relación con Ricardo que en ofrecer los talleres de calidad que originalmente habían construido su reputación con los clientes corporativos. Varias empresas se quejaron de que sus recientes sesiones de capacitación se sentían distraídas y superficiales, careciendo de la profundidad y el compromiso que la habían hecho valiosa para consultores Premier en primer lugar. Mientras tanto, mi negocio de muebles estaba experimentando el tipo de crecimiento con el que había soñado durante años, pero que nunca alcancé mientras defendía constantemente mis elecciones de carrera ante alguien que veía mi trabajo como profesionalmente insuficiente. Una prominente diseñadora de interiores llamada Patricia Romero Garza descubrió mis piezas a través de los contactos de la Galería de Cerámica de Marcos y presentó mi juego de comedor personalizado en una exhibición de casas de lujo que atrajo a los coleccionistas y entusiastas del diseño más ricos de Guadalajara. La exhibición condujo a una lista de espera de 6 meses para mis piezas personalizadas y asociaciones con varias boutiques de muebles de lujo que querían derechos exclusivos para exhibir mi trabajo en sus salas de exposición. Me encontré en la notable posición de aumentar mis precios significativamente mientras seguía rechazando proyectos que no desafiaban mis habilidades o no se alineaban con mi visión artística. Por esa época, conocí a Clara en la inauguración de la Galería de Patricia, donde ella estaba curando una exposición de arte contemporáneo que destacaba a artesanos de Jalisco que combinaban la artesanía tradicional con una estética de diseño moderno. Clara tenía 29 años. Trabajaba como curadora de museo especializada en tradiciones artesanales mexicanas y poseía el tipo de aprecio genuino por los objetos hechos a mano que Daniela nunca había entendido, a pesar de vivir con mi trabajo durante 4 años. Nuestra primera conversación duró 3 horas mientras discutíamos la importancia cultural de preservar las técnicas tradicionales de carpintería en un mundo cada vez más digital, y me di cuenta de que estaba hablando con alguien que veía mi trabajo como parte de un patrimonio artístico más amplio, en lugar de solo muebles caros. Ella entendía que cada pieza que yo creaba representaba cientos de horas de planificación cuidadosa, ejecución precisa y atención a los detalles que los muebles producidos en masa nunca podrían replicar. Nuestra relación se desarrolló de forma natural a través de visitas compartidas a museos, ferias de artesanía y largas conversaciones sobre la importancia de apoyar a los artesanos locales que mantenían habilidades que conectaban la cultura contemporánea con sus raíces históricas. La madurez emocional de Clara y su interés genuino en mi trabajo crearon una base para una conexión que se sentía completamente diferente de la constante búsqueda de validación que había caracterizado mi matrimonio con Daniela. Nunca cuestionó si mi carrera era lo suficientemente sofisticada ni sugirió que debería considerar caminos empresariales más tradicionales.
En cambio, me animó a emprender proyectos cada vez más ambiciosos que impulsaran tanto mis habilidades técnicas como mi visión artística. El contraste entre salir con alguien que apreciaba la artesanía y haber estado casado con alguien que la veía como una barrera para el ascenso social se hizo más evidente con cada conversación que compartíamos. 18 meses después de la partida de Daniela, su relación laboral y la de Ricardo implosionaron de manera espectacular cuando el Departamento de Recursos Humanos de Consultores Premier descubrió que habían estado manipulando las asignaciones de proyectos y las prácticas de facturación para su beneficio mutuo. La investigación reveló que Ricardo había estado inflando las horas facturables en proyectos conjuntos donde pasaban más tiempo en conversaciones personales que en el trabajo real con el cliente, mientras que sistemáticamente le daba a Daniela un trato preferencial en contratos de capacitación de alto valor que venían con bonificaciones sustanciales por rendimiento. Lo que comenzó como informes de gastos sospechosos se convirtió en una auditoría completa que descubrió cientos de miles de pesos en prácticas de facturación fraudulentas y violaciones éticas que contravenían todos los estándares profesionales que Consultores Premier afirmaba mantener. La firma de consultoría despidió a Ricardo de inmediato por mala conducta grave y violación del deber fiduciario, mientras que degradó a Daniela a un puesto de nivel de entrada con un recorte salarial del 60% y una amonestación formal que la seguiría a lo largo de su carrera en la estrechamente conectada industria de la capacitación corporativa de Guadalajara. El escándalo se convirtió en un chisme generalizado en los círculos profesionales donde Daniela una vez se había desenvuelto con tanta confianza, transformándola de una estrella corporativa en ascenso a una historia con moraleja sobre relaciones laborales que salen mal. Durante la investigación de recursos humanos, Daniela descubrió que Ricardo había estado manteniendo relaciones simultáneamente con otras dos colegas, incluida una consultora junior llamada Mónica, quien tenía la impresión de que ella era el principal interés romántico de Ricardo fuera de su relación oficial con Daniela. El enfrentamiento entre Daniela y Mónica en la sala de descanso de Consultores Premier se convirtió en un chisme de oficina legendario, con testigos describiendo peleas a gritos, acusaciones de manipulación y revelaciones sobre el patrón de Ricardo de usar su posición senior para explotar a empleadas más jóvenes que lo veían como un mentor y una oportunidad de avance profesional. La reputación profesional de Daniela, que había pasado años cultivando cuidadosamente a través de eventos de networking y construcción de relaciones estratégicas, se desmoronó cuando sus colegas se dieron cuenta de que había comprometido su integridad por un hombre que había estado enfrentando a varias mujeres entre sí mientras robaba a su empleador. Mientras tanto, mi negocio de muebles había alcanzado un nivel de éxito que superaba incluso mis proyecciones más optimistas de los primeros años de lucha, cuando trabajaba jornadas de 18 horas solo para poder comprar materiales básicos. Acababa de firmar un contrato para crear piezas a medida para el proyecto de renovación de la Hacienda del Sol Resort, un encargo de más de 3.6 millones de pesos que me establecería como uno de los principales fabricantes de muebles de lujo de Jalisco y me abriría las puertas a proyectos de hospitalidad de alta gama similares en todo el Bajío y occidente del país. Clara y yo llevábamos saliendo 8 meses, y nuestra relación se sentía como la asociación natural que siempre había imaginado que podría ser el matrimonio, pero que nunca había experimentado con Daniela. Ella apoyaba mis proyectos ambiciosos mientras perseguía sus propios objetivos profesionales, habiendo conseguido recientemente un puesto como curadora principal para una importante exposición que destacaba a los artesanos mexicanos contemporáneos y que recorrería museos de todo el país. Celebrábamos los logros profesionales del otro sin competencia ni resentimiento, entendiendo que el éxito individual fortalecía nuestra asociación en lugar de amenazarla. La seguridad y la conexión genuina que había encontrado con Clara dejaron claro cuánta energía había desperdiciado tratando de demostrar mi valía a alguien que nunca había valorado realmente lo que yo aportaba a la relación. 2 años después de que nuestro divorcio se finalizara, la vida corporativa cuidadosamente construida de Daniela se derrumbó por completo cuando Consultores Premier rescindió su contrato por completo, tras su investigación ampliada sobre el escándalo de fraude de facturación que ya había destruido la carrera de Ricardo. La firma descubrió mala conducta adicional que involucraba horas de capacitación infladas e informes de retroalimentación de clientes fabricados que Daniela había presentado para justificar sus bonificaciones por rendimiento, lo que la hacía inempleable en cualquier empresa de consultoría de renombre en la comunidad profesional de Guadalajara. Ricardo ya había huido a Monterrey con Mónica, la consultora junior que aparentemente había ganado su extraño triángulo amoroso, dejando a Daniela devastada financiera y emocionalmente, sin la asociación corporativa por la que había sacrificado nuestro matrimonio. Sus intentos de encontrar un trabajo equivalente en capacitación corporativa fracasaron estrepitosamente a medida que se corría la voz a través de las redes de la industria sobre sus violaciones éticas y su comportamiento poco profesional en el lugar de trabajo,
lo que la obligó a aceptar puestos administrativos temporales que pagaban menos de la mitad de su salario anterior. La mujer que una vez había despreciado mi negocio de muebles por carecer de sofisticación corporativa ahora trabajaba en recepciones y trabajos de entrada de datos mientras intentaba desesperadamente reconstruir una reputación profesional que había destruido por una relación que había durado menos de 2 años. A través de amigos en común, me enteré de que Daniela había comenzado a contactar a personas de nuestro círculo social compartido, afirmando que había cometido un terrible error y pidiéndoles que me dijeran que había aprendido lo que realmente importaba en la vida y en las relaciones. Estos intermediarios entregaban mensajes sobre cómo ahora entendía que la estabilidad y la asociación genuina eran más valiosas que el estatus corporativo y el networking profesional, pero yo ya había superado por completo cualquier interés en sus tardías revelaciones sobre prioridades que debería haber apreciado años antes. A Sofía le parecieron particularmente divertidas estas disculpas de segunda mano, señalando que el nuevo aprecio de Daniela por mi carácter parecía notablemente coincidente con su caída profesional y el abandono de Ricardo. La desesperación en sus intentos de contacto indirecto revelaba que finalmente había entendido lo que había desechado, pero solo después de experimentar las consecuencias de elegir la imagen sobre la sustancia y descubrir que la sofisticación corporativa de Ricardo era en realidad manipulación y fraude disfrazados de perspicacia empresarial. Mientras tanto, Clara y yo nos habíamos mudado juntos, combinando nuestro aprecio compartido por la artesanía y la cultura en una relación que se sentía como una asociación genuina en lugar de una negociación constante sobre qué carrera merecía más respeto. Mi negocio se había expandido más allá de los encargos individuales para incluir un pequeño taller donde enseñaba técnicas de ensamblaje tradicionales a otros carpinteros, creando un modelo sostenible que honraba tanto la tradición artística como las prácticas comerciales modernas. Clara estaba desarrollando simultáneamente su exposición de artesanos contemporáneos de Jalisco, presentando mi trabajo junto a otros artesanos que mantienen habilidades tradicionales mientras crean piezas relevantes para coleccionistas y diseñadores de interiores modernos. Nuestro hogar reflejaba nuestras dos personalidades, mis muebles hechos a mano combinados con su colección de arte cuidadosamente seleccionada, creando un espacio que se sentía auténtico en lugar de diseñado para la presentación en redes sociales. Habíamos comenzado a hablar de matrimonio e hijos, conversaciones que se sentían naturales y emocionantes en lugar de sesiones de planificación estratégica sobre el avance de nuestro estatus social o nuestras redes profesionales. El contraste con mi matrimonio anterior no podría haber sido más marcado. Mientras que Daniela había necesitado una validación constante sobre sus elecciones y una discusión interminable sobre si mi carrera cumplía con sus estándares, Clara alentaba mis proyectos más ambiciosos mientras perseguía sus propios objetivos con igual pasión y dedicación. Me di cuenta de que había pasado 4 años con alguien que nunca me había visto con claridad solo evaluando si podía proporcionar el estilo de vida y el estatus que ella había imaginado para sí misma mientras que ahora estaba construyendo algo real con alguien que apreciaba tanto mi trabajo como mi carácter. 3 años después de nuestro divorcio, Clara y yo anunciamos nuestro compromiso, justo cuando Daniela descubrió a través de las redes sociales que mi negocio de muebles había aparecido en AD México y otras 2 revistas nacionales de diseño como un ejemplo de artesanía mexicana excepcional. Los artículos destacaban mis técnicas tradicionales, diseños innovadores y la lista de espera de 6 meses que reflejaba mi posición entre los principales fabricantes de muebles a medida del país, logros que debieron doler, considerando su anterior desprecio por mi carrera como carente de sofisticación y potencial de crecimiento. Mi taller se había convertido en una próspera sala de exposición y estudio que atraía a coleccionistas de todo el suroeste, con una zona de galería dedicada donde Clara ocasionalmente curaba exposiciones con mi trabajo junto a otros maestros artesanos cuyas técnicas preservaban importantes tradiciones culturales mientras servían a las necesidades del diseño contemporáneo. El éxito que había construido después de su partida demostró que su falta de fe en mi potencial había sido un reflejo de sus propias limitaciones en lugar de alguna deficiencia real en mi perspicacia empresarial o visión artística. 2 semanas después de que nuestro anuncio de compromiso apareciera en la revista de arte local, donde Clara había sido perfilada como una curadora de museo en ascenso, Daniela apareció sin previo aviso en mi taller durante el horario de trabajo. Se veía dramáticamente diferente de la pulcra profesional corporativa que una vez me había sermoneado sobre la estimulación intelectual y las asociaciones profesionales. Había perdido un peso considerable, su ropa de diseñador había sido reemplazada por atuendos de tiendas de descuento, y la actitud segura que una vez me había intimidado había sido reemplazada por un nerviosismo casi desesperado que la hacía parecer una persona completamente diferente. Afirmó que quería disculparse adecuadamente por cómo me había tratado a mí y a nuestro matrimonio, lanzándose a un discurso preparado sobre cómo Ricardo la había manipulado para que creyera que necesitaba más de lo que habíamos tenido juntos.
Según su narrativa revisionista, Ricardo había socavado sistemáticamente su confianza en nuestra relación al sugerir que mi carrera de artesano nunca proporcionaría la seguridad financiera o el estatus social que ella merecía, jugando con sus inseguridades sobre sus orígenes humildes para convencerla de que necesitaba una asociación corporativa para demostrar su valía. Insistió en que Ricardo había sido el manipulador, que ella había sido ingenua y vulnerable a su sofisticado discurso de venta sobre parejas de poder y de ascenso profesional, y que ahora entendía cuán equivocada había estado sobre lo que realmente importaba en una relación comprometida. Escuché cortésmente mientras pronunciaba lo que sonaba como una confesión ensayada. Reconocí que su traición había causado un dolor genuino, pero señalé que su decisión de irse no había sido el resultado únicamente de la manipulación de Ricardo, sino más bien la culminación de años de insatisfacción con las elecciones que yo había hecho sobre mi carrera y estilo de vida. Le dije que, aunque apreciaba su disculpa, su perspectiva actual parecía influenciada más por las consecuencias que había enfrentado que por una comprensión genuina de lo que destruyó, y que yo había seguido adelante con alguien que valoraba las mismas cosas que yo, en lugar de cuestionar constantemente si estaba a la altura de sus expectativas. Cuando preguntó si podríamos volver a intentarlo explicando que había aprendido a apreciar la estabilidad y la asociación genuina por encima del estatus corporativo y las oportunidades de networking, le expliqué con delicadeza pero con firmeza que estaba comprometido con alguien que nunca había necesitado aprender esas lecciones porque las había entendido instintivamente desde el comienzo de nuestra relación. El colapso de Daniela cuando se dio cuenta de que su disculpa no cambiaría nada fue a la vez desgarrador y reivindicativo. Finalmente había entendido lo que había desechado, pero solo después de perder todo lo que creía querer y descubrir que la sofisticación corporativa que había anhelado era en realidad una fachada que cubría manipulación y fraude. Mientras salía de mi taller ese día, pasando junto a las paredes de la galería cubiertas con reportajes de revistas sobre mi trabajo y fotos de Clara y yo en diversas exposiciones de artesanía y aperturas de museos, pude verla procesar la realidad de que había cambiado un esposo devoto y un futuro estable por una fantasía laboral que le había costado todo lo que realmente había necesitado. 4 años después de nuestro divorcio, Clara y yo estábamos de vacaciones en una cabaña familiar en Masamitla con nuestra hija de 6 meses, Emilia, cuando Sofía llamó con noticias. Daniela había estado preguntando a amigos en común por mí de nuevo. Al parecer, trabajaba en una serie de empleos de venta al por menor mientras luchaba financiera y emocionalmente con las consecuencias a largo plazo de las decisiones que había tomado durante lo que ahora llamaba su mayor error de la vida. Ricardo se había casado con Mónica en Monterrey, y aparentemente, prosperaba en su nuevo puesto de consultoría después de reinventar con éxito su reputación profesional en un mercado diferente, mientras que Daniela permanecía en Guadalajara lidiando con las secuelas de su escándalo y su incapacidad para reconstruir su credibilidad en la industria de la capacitación corporativa que una vez había sido su hogar profesional. No se me escapó la ironía de que Ricardo había logrado escapar de las consecuencias de su aventura laboral mientras Daniela seguía pagando el precio de las violaciones éticas que habían destruido sus perspectivas de carrera y su estabilidad financiera. Sofía mencionó que Daniela había estado diciendo a la gente que había aprendido valiosas lecciones sobre elegir la sustancia por encima del estilo y que ahora entendía lo que había perdido cuando había priorizado el estatus corporativo de Ricardo sobre mi genuina asociación. Pero estas tardías revelaciones se sentían vacías, dado que solo habían surgido después de que ella enfrentara todas las consecuencias de sus decisiones. En lugar de sentirme reivindicado o satisfecho por las noticias de sus continuas dificultades, solo sentí alivio por haber escapado de una relación con alguien que había valorado la imagen por encima del carácter y por haber descubierto lo que significaba una asociación auténtica a través de mi matrimonio con Clara. Nuestra cabaña de vacaciones estaba llena del tipo de felicidad doméstica que nunca había experimentado durante mi primer matrimonio. Clara trabajaba en la investigación para su próxima exposición en el museo mientras yo dibujaba diseños para un juego de guardería encargado que combinaba técnicas tradicionales de carpintería con estándares de seguridad modernos, ambos completamente cómodos con la tranquila vida familiar que estábamos construyendo juntos. El contraste con mi relación anterior era sorprendente en formas que iban más allá del éxito profesional o la estabilidad financiera. Donde Daniela había evaluado constantemente si nuestro estilo de vida cumplía con sus expectativas sociales, Clara apreciaba la autenticidad y la artesanía que definían tanto mi trabajo como nuestro enfoque para crear una vida familiar significativa. Los muebles de la guardería de Emilia representaban el tipo de proyecto de legado que siempre había soñado crear, piezas diseñadas para durar generaciones, construidas con técnicas transmitidas a través de siglos de tradición carpintera, elaboradas con la misma atención al detalle y calidad que caracterizaba todo lo que hacía para clientes exigentes que entendían el valor de los objetos hechos a mano.
Clara había documentado el proceso de construcción para un artículo sobre artesanos contemporáneos que mantienen habilidades tradicionales mientras las adaptan a las necesidades familiares modernas, convirtiendo la guardería de nuestra hija en un hito personal y un escaparate profesional que honraba el patrimonio cultural que queríamos transmitir a la siguiente generación. Durante las noches tranquilas en la cabaña, me encontré reflexionando sobre cómo la traición de Daniela había sido en realidad un regalo que me liberó para encontrar a alguien que realmente entendiera y apreciara tanto mi trabajo como mi carácter, alguien que viera mi dedicación a la artesanía como una ventaja en lugar de una limitación. La vida familiar que estaba construyendo con Clara se sentía auténtica de maneras que mi primer matrimonio nunca lo fue. Éramos socios que apoyábamos el crecimiento individual del otro mientras creábamos algo significativo juntos, en lugar de negociar constantemente qué carrera merecía más respeto o qué necesidades sociales debían tener prioridad. Nuestra hija crecería entendiendo que el trabajo significativo se presenta de muchas formas, que crear algo hermoso y duradero con tus manos era tan valioso como cualquier logro corporativo, y que las relaciones auténticas se construyen sobre el respeto mutuo en lugar de una asociación estratégica diseñada para avanzar en el estatus social. Mirando hacia atrás en toda la experiencia, me di cuenta de que el rechazo de Daniela a mi carrera y a mi carácter había revelado incompatibilidades fundamentales que habrían destruido nuestro matrimonio de todos modos. Y su aventura con Ricardo simplemente había acelerado un proceso que me ahorró años de intentar demostrar mi valía a alguien que nunca valoraría realmente lo que yo aportaba a una relación.